En España hubo un cambio de corte con el objetivo de obtener beneficios económicos, que era invertir en torno a los bienes inmuebles, como sucedió con uno de los válidos del monarca Felipe III, que bueno, trasladó a la corte con el objetivo de bueno, pues, realizar beneficios económicos propios. Y luego lo que hizo, como en Madrid las viviendas eran mucho más baratas, convenció a Felipe III y trasladó 5 años más tarde la corte ya definitivamente a Madrid. Pero antes de hablar de Felipe III, voy a nombrar corte que durante la gran mayoría de las monarquías, la Edad Media, principios de la Edad Moderna, era una corte itinerante, es decir, que la corte se establecía donde se encontraba la monarquía, los ministros y bueno, todas las figuras políticas relacionadas con la monarquía, no solo la española, sino las europeas. Durante el reinado de Carlos V, la corte fue itinerante. Donde se encontraba el monarca o la reina, se establecía la capital del reino en España. Cuando Carlos V abdicó en 1556 y dividió el imperio en dos, bueno, el imperio alemán se lo entregó a su hermano, eh, y bueno, Felipe recibió las coronas, América y bueno, unos territorios también de África y también algunos territorios de Asia. Finalmente, a pocos años, en 1561, Felipe II estableció definitivamente la corte en Madrid y bueno, pues se quedó como la capital del reino. En 1556 subió al trono Felipe II. La corte todavía no era fija, era itinerante, pero en 1561 Felipe II estableció la corte en Madrid, es decir, la capital de España se estableció en Madrid, que duró hasta 1601 cuando su hijo Felipe II, el duque de Lerma, le convenció y trasladó la corte a Valladolid para obtener beneficios en bienes inmuebles. Y luego, pues el propio Valido le comió muy bien la oreja al monarca español, porque 5 años más tarde, en 1606, la volvió a trasladar con el beneficio económico de obtener bienes inmuebles del propio duque de Lerma. Yo, de verdad, tampoco entiendo lo que consistía, lo que hizo el propio monarca español, porque vamos, el duque de Lerma trasladó a su semejanza, con la confianza de Felipe III, bueno, la corte hacia donde él le decía, y bueno, finalmente ya el duque de Lerma estableció directamente ya la corte en Madrid, y que luego al final el duque de Uceda, que era el hijo del duque de Lerma, se convirtió en válido. A la muerte de Felipe II en 1598 subió al trono su hijo Felipe III, que dejó la política en manos del válido duque de Lerma. El duque de Lerma estableció la corte de España en Valladolid en 1601. Allí realizó una operación inmobiliaria para comprar e invertir. Otro de los objetivos del duque de Lerma era tener el control sobre el monarca y el chantaje a los comerciantes madrileños que lo sobornaron para que les devolviera el negocio de tener la corte. Y luego también el duque de Lerma estableció la corte en Valladolid para alejarle de las malas influencias, como era pues, su abuela María de Austria, que decía que se aprovechaba el valido de él, Felipe III. Y es verdad que se aprovechó porque, vamos, todo lo que hizo fue a su semejanza. Felipe III no tuvo gran interés en la política eh, nacional, es decir, e internacional del momento. Y tras el traslado de la corte a Valladolid en 1101, en 1106 volvió la corte a Madrid hasta la actualidad, que fue lo mismo, la misma operación que hizo de Madrid a Valladolid de la ganga inmobiliaria para obtener beneficios del duque de Lerma. La idea era nada más que del duque de Lerma de beneficiarse económicamente. El problema es que al final tuvo que salir del gobierno porque su hijo salió con el conde duque de Olivares, que fue el valido de Felipe IV, y Margarita de Austria, que era la esposa de Felipe III. Bueno, pues le echaron ya y la gran, bueno, todos los problemas además que hizo en su gobierno de obtener eh, ingresos, bueno, ilícitos, el duque de Lerma provocó directamente su caída, la subida de su hijo y bueno, pues nada, el beneficio es solo del válido, como se incorporó a la iglesia, se libró de ser juzgado en aquellos momentos.
que iba a ser juzgado el duque de Lerma. Y con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo, bueno, pues cómo era la corte en la Edad Media, en la Edad Moderna se estableció con Felipe II, ¿verdad? Que con Carlos V, Carlos I todavía era itinerante, los reyes católicos, que se justo la transición del periodo medieval al moderno, a la Edad Moderna, con los reyes católicos y Carlos V. Y con Felipe III hubo un cambio por beneficio más de un válido que fue el duque de Lerma para su beneficio económico propio. Así que con ello finalizo y si os ha gustado darle a like, suscribiros, lo comento otra vez, soy historiador y os mando saludos. Adiós.